¿Sacamos el paraguas o dejamos la chaqueta en casa? ¿Nos fiamos del parte meteorológico o mejor miramos al cielo? En La Palma el clima es tan impredecible como una moneda al aire. Pero hay alguien que parece tenerlo todo claro. Él no necesita satélites ni radares de última generación, solo su experiencia y un método ancestral que ha sorprendido a muchos. Hoy tenemos con nosotros en Isla Viva a Ángel Alonso Paz, el hombre que descifra el tiempo con las cabañuelas en nuestra isla de La Palma y que ha acertado muchísimas predicciones. Ángel, bienvenido a Isla Viva. Cuéntanos, ¿sacamos esta semana el paraguas, sí o no? Bueno, depende de dónde estés, porque y es buena esa pregunta y es bueno que te empiece por explicar que en meteorología 1 y 1 no son 2 nunca, y que si estás en un determinado lugar, aunque la predicción diga que puede llover, quizás no te haga falta el paraguas. Por ejemplo, esta semana vamos a tener una serie de perturbaciones en el Atlántico y depende de dónde te encuentres en la isla, pues tendrás que usar el paraguas o no. Te digo, si estás quizás en una zona de Fuencaliente, de las costas de Mazo, quizás no necesites del paraguas, pero en cambio si te encuentras en las partes altas del Paso o en Punta Gorda o en Garafía, sí lo necesites. Por lo tanto, depende de dónde estés, lo necesites o no. Por eso es lo importante de las predicciones acertadas. Bueno, vamos a empezar, después de esta gran introducción, a explicar primero que esto está saliendo un domingo, lo estamos grabando un miércoles, estamos en prealerta, porque mañana jueves 3 viene una alerta máxima de lluvia. Es que no se explicaría que estemos hablando de estas predicciones, que salga el programa el domingo cuando vamos a pasar por todo esto. Pero para quienes aún no te conocen, cuéntanos exactamente qué son las cabañuelas. Sí, por eso es por lo que me conocen, sobre todo por las cabañuelas. Pues las cabañuelas son un método de predicción meteorológica a largo plazo, sin rigor científico, un método que no se aprende en ninguna clase, en ninguna universidad, sino que se aprende en la calle, se aprende en el lugar donde naciste, se aprende en el día a día de gente que ya la sabía antes que yo, y que en un determinado momento me las nombraron y yo, digamos, empecé a coger ese testigo sin darme cuenta de lo que las cabañuelas eran, son y espero que sigan siendo. Te digo, método ancestral que depende del lugar, del mundo en el que te encuentres, tienen un nombre, otro, o tienen una forma de ser hechas, y que en mi caso fue aprendido en Breña Alta, donde yo me crié, y pasó de gente mucho mayor que yo, incluso hoy en día vive alguno de ellos y tiene más de 100 años, y fueron esas primeras personas a quien se las oí nombrar. Pero te digo, sin ciencia, sino pura tradición oral. ¿Son familiares? O sea, no, ¿viene de una generación familiar? En este caso no, en este caso en mi familia no existía la predicción oral tipo cabañuela, aunque siempre desde niño mis abuelos y mis abuelas les oía nombrar temas relacionados con el tiempo, con va a llover en la banda. La banda, dicho en la Breña, es esta zona de la isla. Pero no, en mi caso no. En mi caso, sobre todo, te digo, esa persona centenaria todavía vive, vecino actualmente de mis padres, Santiago, que lo llaman escribano, vive en San Pedro de Breña Alta. Y fue a él a quien primero le escuché nombrar las cabañuelas. Y me acuerdo hasta la frase que me dijo, pues yo sería un adolescente o... Sí, sería un adolescente, tendría quizás 13 o 14 años. Y me dijo, este año las cabañuelas de San Miguel quedaron del pico de la nieve. Y va a llover, y va a nevar, y me contó una serie de referencias que es pura, hoy en día es pura tradición oral, que a mí se me quedaron. Y digo, ¿qué será eso? Y luego con el paso de los años, pues me entró el gusanillo de las cabañuelas.
Y bueno, pues ya llevo unas décadas haciéndolas y espero seguir, sí. Vale, y se te dan muy bien. Cuéntanos cómo haces para que sean tan precisas, tan exactas. ¿Cuándo empieza a hacerse este estudio? ¿En qué fecha del año? Vale, las que yo aprendí, las que yo oí y las que yo he perfeccionado, porque en mi caso las he ido adaptando a realidades que hay hoy en día, las que yo primeramente escuché, siempre eran las de San Miguel, que esas incluso se las oía decir a mis abuelas. Las cabañuelas de San Miguel quedaron que son observadas el 29 de septiembre. Okay. Pero luego fui investigando más y aprendí un poquito las de San Mateo, que son el 21 de septiembre, coincidiendo casi con el equinoccio de otoño, cuando entra el equinoccio de otoño. Y luego una tercera que también oía de pequeño, la de la luna de octubre, que la luna de octubre 7 lunas cubre, y quiere decir que si en la luna nueva no la llena, la nueva de octubre, pues tiene, para decirlo rápido y claro, si llueve en la luna de octubre, la luna nueva, quiere decir que en los próximos 7 meses tendremos 7 meses de lluvia. Y con esas 3 fechas, 21 de septiembre, 29 de septiembre, San Mateo, San Miguel y la luna nueva de octubre, hago esa predicción sumando esas 3 fechas y las observaciones de las 3 fechas, que presento esa predicción todos los años, la presento, la hago pública en redes o donde me pregunten, en algún medio de comunicación y tal, y la hago pública en octubre. Entonces ya mis cabañuelas suelen estar siempre sobre mediados de octubre, ya suelen estar. De acuerdo a la que hiciste en septiembre del año pasado, ¿cómo te ha ido con estas predicciones? Vamos a ver, las del año pasado quizás sean donde más erratas pude tener. Las del año pasado son las que acabamos de terminar, porque las predicciones de cabañuelas, que no lo dije antes, son para un espacio temporal, en mi caso de 6 meses, Okay. El otoño y el invierno, 3 meses de otoño más o menos, 3 meses de invierno. Y cogiendo las que de hecho están todavía colgadas, podemos ver que a grandes rasgos hay bastantes aciertos, otros años había más aciertos, pero también hay alguna errata. Lógico, Claro. Si hoy en día las agencias internacionales meteorológicas, profesionales que se dedican a esto con todos los medios y toda la ciencia, cometen errores, pues imagínense una persona que no tiene ni satélites, ni medios, ni nada para hacer predicciones, imagínense lo difícil que es acertar. Pero bueno, si las ven, verán que hubo bastante grado de acierto, pero también algunas erratas. Por ejemplo, la nevada tardía que predije y está puesto, se produjo la nevada de este mes de marzo, aunque hubo una nevada en diciembre que no vi, que no predije, y se produjo esa nevada que tuvimos en Navidad. Pero bueno, más o menos a grandes rasgos yo creo que sí tienen su grado de acierto. Este clima, mira cómo me tiene con una tosedera aquí. Háblanos de este clima. Hablaste antes que tenías unas erratas, pero háblanos de este clima que estamos viviendo ahora. Sí, erratas claro que se producen en cualquier predicción, aunque te digo, las mías son amateurs, son sin un rigor científico, aunque sí siguen patrones. Pero claro que este tiempo que tenemos ahora ya, y como bien dijiste antes, estamos grabando esto hoy miércoles, para mañana jueves el gobierno de Canarias ya ha decretado una alerta máxima, la Agencia Estatal de Meteorología ha puesto un aviso rojo y vamos a ver, por el aviso y por la alerta máxima, parece que lo que viene no es ninguna broma, no es para tomárselo a broma. Entonces vamos a intentar tener, como me preguntas con el tiempo que tenemos, pues voy a intentar tener el mayor rigor científico dentro de que no me dedico a esto, pero sí contarle a la gente que a partir de esta noche, o sea que cuando lo vean el domingo podrán ver el grado de acierto que hubo. A partir de esta noche de madrugada vamos a tener un cambio importante de tiempo. Este viento que tenemos ahora mismo aquí en el Valle de Aridane se va a intensificar, va a ser un viento que va a venir primero de sur, luego gira a oeste y nos va a barrer de lleno un frente asociado a la famosa borrasca Nuria, que le pusieron el nombre desde la Agencia Estatal de Meteorología ayer martes, y mañana jueves, o sea, cuando vean esto el domingo, pues veremos si lo que se predice o lo que los meteorólogos han visto se cumple o no. Te digo, mañana jueves, bajo mi modesto punto de vista y por los modelos meteorológicos que yo sigo, podemos tener una mañana de jueves bastante complicada, sobre todo en la vertiente este de la isla, en Las Breñas, en Mazo, en la zona del aeropuerto de La Palma, toda esa zona baja
del lado este de la isla se va a ver afectado por unos vientos que cuando cogen velocidad son vientos de ladera, que vienen con dirección oeste y cuando chocan con Cumbre Nueva y Cumbre Vieja, cogen velocidad y pasan por todas las breñas, adquiriendo cada vez más velocidad, llegando quizás a las costas o a las partes altas de Breña Baja, de Mazo, quizás a más de 100 kilómetros por hora. Ojalá no se produzcan destrozos en la agricultura, pero es probable que mañana jueves sea una jornada muy complicada y que probablemente habrán destrozos, sobre todo en agricultura, desgraciadamente. Me gustaría decir otra cosa, pero incluso aquí en el valle, puede que lo más destacable sea la lluvia, porque y esto ya vamos también un poquito a tradición oral. Yo oía desde niño que el precio que teníamos que pagar en la isla para que lloviese en el valle era tener viento en la zona de las breñas. Yo desde pequeño oía ese detalle. Dice, para que llueva en el valle tiene que haber viento en las breñas. Por lo tanto, mañana en el valle, si tenemos ese viento, es probable que aquí, en las zonas de Punta Gorda, Tijarafe, Valle de Aridane, que tengamos bastante lluvia abundante aquí mañana. Ojalá que no haga mucho destrozo esta Nuria que pasa por acá. Y bueno, estaremos atentos a esas predicciones que mucha gente cree y sigue en tus redes y te preguntan, oye, ¿qué va a haber mañana? ¿Qué es esto? O sea, mueves masas a través de tus predicciones. ¿Cómo te sientes al saber que hay muchas personas que siguen tu trabajo? Sí, bueno, yo realmente esto lo hago como un servicio. Yo no soy profesional de esto, yo no me dedico a esto, yo no gano dinero con esto. Sí, me siguen, tengo miles de personas que siguen mis predicciones, pero me llama la atención que no solo me sigue el gran público, sino, oiga, que tengo preguntas de algunas instituciones que me preguntan varios días antes de algún evento, pero eso yo creo que ocurre aquí en La Palma también, a más meteorólogos aficionados. Y voy a hablar en plural. Yo creo que nos preguntan a varios meteorólogos aficionados cómo ven que va a estar el tiempo el fin de semana, que hay tal evento, que hay tal carrera, tal, no sé, una fiesta de pueblo, lo que sea. Y sí, me preguntan desde instituciones. Y aparte de las típicas preguntas de cualquiera que me dice, voy a coger un vuelo tal día, ¿cómo lo ves? ¿Me arriesgo? Hombre, uno intenta dar la opinión, siempre les digo, miren, yo te doy mi opinión, pero no la cojas a rajatabla. Y bueno, sí me preguntan, me siguen. Y sí, ya tengo curiosidades de preguntas, algunas llamativas de... ¿Por ejemplo? No sé, de una boda, de hacer una boda y me preguntan si al aire libre o dentro y es que me ponen en un compromiso y mi madre. Y después que le dices y sucede lo que le has dicho, ¿qué te dicen? ¿Cómo es ese feedback? Acuérdate lo que hicimos hoy para estar aquí, te dije, busca un plan B. ¿Te acuerdas? Sí. Porque y lo teníamos de hecho, ya. Cada vez, fíjense, cada vez se están capotando más. Sí. Aún es temprano, no son ni las 5 de la tarde y se están capotando más y puede que nos llueva. Y te dije, busca un plan B porque eso suelo decir cuando veo que pueden tener un tiempo, llamémosle malo. Yo no llamo mal tiempo a la lluvia. Hombre, un temporal de viento sí es malo, pero que llueva no es mal tiempo. Entonces, pero para una persona que va a organizar un evento, decirle, mira, es que te va a llover mucho. Entonces lo que suelo decir es, bueno, tú te has preparado un plan B por si acaso tengas que coger las carpas y rodarlas, claro. Que es lo mismo que te dije yo a ti hoy. Vamos a irnos al parque, pero tengo un plan B por si acaso en mitad de la grabación nos cae un chaparrón, que por lo que veo se está encapotando y no sea que por ahí venga, sí. Ángel, ¿crees que el cambio climático afecte en estas predicciones de las cabañuelas? Sí afecta. Sí afecta. Y voy a contar otra anécdota. Buenísimo. Afecta al cambio climático y vamos a irnos a algo más local. Me afectó la predicción del año del volcán. Ajá. El año del volcán, acuérdense las fechas que dije. Ajá. ¿Y qué teníamos en esas 3 fechas en el año 2021? Un volcán en erupción. Pues las 3 fechas que yo observé en el año 2021 me condicionaron las observaciones de esos días. ¿Por qué? Porque había unas nubes que yo, para mí eran nuevas, no identificaba las nubes de ceniza, de vapor del volcán. Yo no identificaba esos tipos de vientos en esa zona porque no los conocía. Entonces, en esas cabañuelas de 2021, 2022, creo recordar que fue ese año, esas 3 observaciones, el 21 de septiembre teníamos volcán, el 29 de septiembre teníamos volcán y la luna nueva de octubre teníamos volcán. En esos 3 días mis predicciones estuvieron condicionadas
a un tiempo meteorológico local excepcional y lo hice constar, porque yo todo lo plasmo en la predicción y lo hice constar en las cabañuelas, lo apunté. ¿Para qué? Para si algún día las releo de nuevo o alguien las va a ver, que sepa que ese año en esas predicciones hubo un condicionante excepcional que yo no había visto, que me imagino que quien me las enseñó en su momento sí, pero yo no. Y aparte te digo, cambio climático, claro que condiciona, pero en mi caso la tendencia siempre ha sido a cabañuelas secas, a cabañuelas muy secas. Y aunque este año pensemos que en bastantes lugares de la isla ha sido un año húmedo, hay otros lugares donde no ha sido así. En Las Breñas, en Mazo, por nombrar esos municipios de bastantes índices pluviométricos, de bastantes lluvias, pues ha sido un año seco. En Las Breñas, en Mazo, con datos en la mano, y dicen que dato mata relato, en este caso con datos, Breñas y Mazo han tenido registros pobres, tanto en otoño como en invierno. El cambio climático en esa comarca, bueno, y en Barlovento, que es un municipio con lluvias muy abundantes, tiene este año registros realmente pobres, condicionado todo por cambio climático. En cambio, zonas tradicionalmente secas, como Tijarafe, como Punta Gorda, han tenido un muy buen año. Entonces, el cambio climático condiciona la predicción y yéndonos a condicionantes más locales, el volcán me condicionó la predicción. ¿Sabes qué, Ángel? Hay unas personas que son escépticas y no creen mucho en estas cabañuelas. ¿Qué les puedes decir? Yo diría que tampoco son para creerlas o no creerlas, son tradición. Quizás yo hace 20 años sería escéptico. ¿Qué predicción es esta? ¿Basada en qué? Y a ver, y no es que las cabañuelas no hay que seguirlas al pie de la letra. No hay que verlas como algo, como ciencia. No hay que verlas como ciencia. Hay que verlas como observación, como tradición oral, como reseña histórica. Hay que verlas como eso, como lo que son. Puedes creer más en ellas o no. Yo creo que los ciclos sí se van repitiendo, y ahí sí puedo decirle a una persona que sea totalmente escéptica, decirle, yo en mis cabañuelas me baso mucho en ciclos, me baso mucho en tendencias y soy muy observador. También vamos a lanzar una flecha en favor de los cabañuelistas. Yo creo que los cabañuelistas somos personas muy observadoras, que cuando estamos en este lugar estamos viendo tipos de viento, estamos viendo cómo está la vegetación, cómo se desarrollan las nubes. Quizás sin darme cuenta y de manera natural estoy mirando, pues mira, aquella nube tal, esta vegetación está de esta manera, no estaría así. Sí. Somos muy observadores, quizás nos quedamos con detalles que para muchísima gente pasan desapercibidos, y en base de ese carácter observador hacemos predicciones basadas en eso, en la tendencia y en lo que ha ocurrido año tras año, que en la naturaleza los cambios no son de un día para otro. Entonces, las cabañuelas tienen esa parte de ese mayor... es que tenemos que retrotraernos quizás a 150 años atrás, a 200 años atrás, cuando esos sabios, magos sabios del campo, tenían que fijarse en la tendencia del año y de los años para saber si plantaban o no y en qué época. Sí. Entonces, yo no obligo a nadie que las crea o no, sino que se pongan en la mente de hace 150 años, cuando no había nada para observar el tiempo y te llegaba de golpe, en cómo esa gente interpretaba las señales que la naturaleza les daba. Pues eso es lo que hago yo, interpreto señales que la naturaleza me da. ¿Hay algún fenómeno meteorológico que te haya sorprendido? No, porque por ejemplo... Como anécdota, como experiencia. En el Delta aún yo no hacía predicciones meteorológicas. Quizás ese año me habría sorprendido el Delta. No, casi que a lo largo de mi vida yo creo que ya he visto todos los tiempos que podemos tener en la isla. He visto entradas de calima brutales, he visto una tormenta tropical, bueno, y alguna que nos quedó muy cerca. Hace pocos años también tuvimos una que nos afectó indirectamente. He visto grandes nevadas. Recuerdo una nevada del 14 de marzo de 2011, una tremenda nevada, la recordarán, que bajó hasta aquí en El Paso, casi hasta el mismo pueblo del Paso. Wow. En las zonas de San Isidro, en La Breña, nevó. He visto nevar en Punta Gorda este año cuando nadie se lo esperaba. La nevada que tuvimos en Navidad, creo que fue
del año pasado en Punta Gorda y nadie se la esperaba. Entraba esa nevada dentro de las posibilidades de las predicciones meteorológicas científicas, entraba, pero en un ínfimo nivel de porcentaje, pues cayó. O sea que un meteorólogo te habría dicho, no, vamos a tener chubascos, tal, una muy, muy baja, remota posibilidad. Pues se dio la muy baja y remota posibilidad. Entonces, eso sorprende. ¿Las cabañuelas funcionan igual en La Palma que en otros lugares? Es que yo las de otros lugares tampoco las he investigado tanto. Solo te dedicas a las de La Palma. Sí, solo me dedico a las de la isla de La Palma, aunque te puedo decir, en el norte de la península ibérica existen las témporas. Sé que también en bastantes lugares de Iberoamérica existen cabañuelas de otro tipo, pero yo me dedico a las de aquí. Y empecé, en mis primeras cabañuelas, empecé centrándome sobre todo en la parte este de la isla de La Palma, norte y este. Y ya las hago de toda la isla. Ya. Incluso 1 año o 2 años he hecho cabañuelas de verano, aunque esas no me he atrevido a publicarlas. Son las que se hacen ahora, entrada la primavera. Okay. Y las hice, pero no, digamos que todavía no las controlo mucho y no me atreví. Pero bueno, las cabañuelas de otoño y de invierno, si Dios quiere y la vida me deja seguirlas haciendo, seguiré haciéndolas todos los años y que las sigan viendo y que las critiquen también. Y mira, falló muchísimo. O bueno, para eso son también, claro, para crear debate. ¿Cómo ves tú el relevo generacional? Ya que hablas de que esto es tradicional, ancestral, ¿cómo lo ves? Lo veo fatal porque hay otro muy buen cabañuelista, es mayor que yo, y hay otro muy buen cabañuelista que es Mauro Fernández, para mí todo un maestro en cabañuela, que es de Las Ledas, en Breña Baja. Pero aparte de Mauro... ¿Tu familia? ¿Hijos? No, mi hijo todavía es pequeño y... ¿Pero no le llama la atención? Sí, a ver, yo se le inculco y yo cuando salgo de casa por la mañana con él le suelo decir, mira, tal, a ver, por lo menos... Y tiene el gusanillo, se para y dice, papá, mira, yo creo que va a llover, mira. Sí, esas cosas sí me las dice. Y él tiene todavía 8 años, pero sí me las dice y sí, yo noto que sí, que vamos, que no le da rechazo el asunto, porque a esas edades o te da todo el rechazo del mundo o lo coge. Y yo creo que sí le gusta. Y relevo, pues difícil, pero bueno, que exista siempre alguien que las haga. Y bueno, es que escuelas de cabañuelas no hay. Entonces, para que alguien las haga, tiene que salir ese gusanillo que tú has nombrado. Hay que implementar entonces eso, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Una formación para futuros cabañuelistas en La Palma. Mira, con este tipo de intervenciones en medios y con las redes sociales que yo intento pues siempre tenerlas al día y tal, yo creo que se genera un gusanillo y que cada vez ya no vamos a entrar solo en las cabañuelas, sino que cada vez la ciencia meteorológica en nuestras vidas es más importante. Sí. Cada vez, hasta para la toma de decisiones políticas en una administración, muchísimas veces hace falta saber, pues eso, los índices pluviométricos, cómo están los vientos, para toma de decisiones. Entonces, ya yéndonos a las cabañuelas, que es tradición y que es cultura, y que es algo más bonito, pues sí, pues... Y por ejemplo, ¿sí? Si hay alguien que está viendo esta entrevista y le entra el gusanillo, ¿qué tiene que hacer? ¿Es complicado? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Cuáles serían esos pasos, Ángel? Bueno, más que estudiar es ser observador, que es lo que le digo yo a cualquiera que me pregunte. Un requisito mínimo para hacer cabañuela. Tienes que ser muy observador. ¿Y observar qué? Digo, todo lo que te rodee. Todo lo que te rodee te da pautas a seguir para predecir el tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea es meteorología. Entonces, ¿qué le diría eso? Eres buen observador, te gusta observar la naturaleza, lo que te rodea, en qué estado están los árboles, cómo florece la primavera, si hay fruta o no de temporada. Pues empecemos por ahí. Y luego, pues ya sabes la fecha, ya sabes ciertas nociones que vas oyendo, o que vas oyéndome a mí en este caso, y vete haciéndolas, plásmalas, mejóralas, el año siguiente las mejoras un poco más, y así. Háblanos, ya nos diste una pequeña breboca de lo que viene con Nuria, pero para el resto de los meses, a ver si fue en septiembre, estamos ya por finalizar el tiempo de esta cabañuela, ¿cuándo termina? No, ya acabó. Ya acabó porque acabó cuando terminó el invierno, ya estamos en primavera. ¿Cuándo empiezas a hacer las otras? No, yo no las voy a hacer este año, no, acuérdate que te dije... ¿Verdad que no las haces en verano? Aunque, a ver, vamos a hacer unas cabañuelas ahora aquí, vamos a hacer unas cabañuelas en tu programa. Pero no van a ser cabañuelas escritas, van a ser cabañuelas que van a quedar plasmadas en tu programa,
pero vamos a atrevernos, venga, vamos a atrevernos a hacer unas cabañuelas de primavera y de verano. La primera parte es muy sencilla. Atención, Sí, vamos. es muy sencilla, ¿por qué? Porque todos los indicadores, y ahí no vamos a cabañuela, todos los indicadores de meteorología a corto y medio plazo indican que nos van a seguir visitando borrascas. Entonces, la que vamos a tener, o estamos ya empezando a tener, no va a ser la última de abril. Es muy probable que la semana próxima tengamos otra, pero no porque lo digan las cabañuelas, sino porque ya hay modelos meteorológicos, tanto el americano, el europeo, que te dicen que la próxima semana probablemente, porque en meteorología siempre hay que hablar de probabilidades, que probablemente nos visite otra borrasca. Y así sucesivamente es probable que nos sigan visitando borrascas por lo menos la primera quincena de abril, y quizás hasta el día 20 podamos seguir teniendo tiempos como el que vamos a tener esta semana. Y luego, yéndonos a mayo, vamos a seguir haciendo cabañuelas de primavera y de verano. Mayo suele ser un mes que de repente te puede traer una ola de calor. Y esto no es porque lo diga yo, son también datos medibles. Si nos vamos a diferentes estaciones meteorológicas o a mediciones que se hacen, vemos que mayo suele tener siempre, y si no siempre, casi siempre, alguna entrada de tiempo de lo que llaman aquí tiempo de levante. Y luego junio. Junio suele ser el mes del año con más alisio, con más lo que llaman aquí en El Paso la brisa, con más brisa aquí en los llanos, más desapacible aquí por brisa, y allá en la parte de allá más oscuro. Junio es un mes de mucha oscuridad, llamémosle así, pero motivada por el alisio. No piensen en oscuridades tenebrosas, sino en esos tiempos más grises. Y luego ya el verano. Vamos a resumir el verano en pocas palabras. Yo siempre oí decir, y esto también pueden ser cabañuelas porque es lo que oí decir, que de inviernos húmedos y fríos, veranos calurosos y secos. Por lo tanto, cuidado este verano, los incendios forestales, las posibles olas de calor, que el año pasado pues, fue un verano relativamente benévolo en olas de calor en la isla, pero este año, si el verano reproduce lo que el otoño-invierno nos dejó, podríamos tener un verano bastante cálido y bastante seco. Acuérdate ya y hacemos el resumen de las cabañuelas, que es lo que suelo yo hacer siempre en las mías. Primavera lluviosa, mayo alguna posible entrada de tiempo de levante con algo de calima, junio bastante alisio y julio y agosto secos, lo normal, y quizás más secos que el año pasado. Eso ya podrían ser unas cabañuelas. Si las acierto, pues bien, y si no, pues para eso son también para errar, para fallarlas. Ay, Ángel, muchísimas gracias. Gracias por tus predicciones y esta exclusiva en Isla Viva. Gracias también por regalarle a todos los seguidores, a la gente de La Palma, pues tus conocimientos y ayudarnos a ver si nos ponemos botines, si sacamos el paraguas, si nos ponemos chaqueta, ayudarnos en todo esto, enseñarnos esta tradición de las cabañuelas. Gracias a ustedes por haberme llamado, y para mí es un placer hablar del tiempo porque lo disfruto. Yo disfruto hablando del tiempo, me encanta observar el tiempo. En este rato que he estado aquí hemos visto cómo estaba antes más nublado, ahora se ha despejado un poco. Hemos visto cómo ha cambiado el tipo de nubes. Sí, es increíble. Sí, cómo han cambiado. En este ratito hemos tenido lluvia. Sí. Tuvimos antes unas gotitas de agua, ahora está más seco. Por ahí por Tazacorte vemos que el sol se va a poner una tarde preciosa hoy. Y en cambio para mañana tenemos una alerta máxima por viento. O sea que hemos tenido cabañuelas, hemos tenido tiempo de todo tipo y gracias de verdad por haberme avisado. Y a ustedes ya saben que en lugar de salir de su casa y ver al cielo, échenle un ojito a las redes. Recuérdanoslas, porfa, a tus redes sociales para que vean tus predicciones. A mí me suelen encontrar en Facebook. Tengo que ampliar las redes, pero Meteo Ángel Alonso Paz. Ahí estoy en Facebook, me pueden seguir. Y por ahí... ¿Constantemente estás? Sí, intento... Publicando todas las predicciones. Sí. Además que lo hace súper bien con una manera exclusiva. Se predice tiempo erreño. O sea, ¿sabes? De esa forma de narrarlo que del tiempo erreño no te hablé, pero... Es atractivo. El tiempo erreño es una curiosidad meteorológica de esta isla. A ver, echa cuenta. Que te voy a alargar mucho el programa. No pasa nada. El tiempo erreño es un tiempo muy local, muy de una determinada zona de la isla, muy determinado el tipo de viento, el tipo de atmósfera que hay, el tipo de borrasca. Es un tiempo que afecta a una franja que va desde más o menos Fuencaliente hasta el aeropuerto de La Palma, que deja bastantes lluvias en esa zona
Y aparte hay tiempo gomero, aparte hay tiempo de lo que llaman del cabrito, hay muchos tipos de tiempo, pero el herreño, que de hecho el otro día pensé que podíamos tener algo de herreño y luego no se cumplió, pero bueno, se tienen que dar una serie de condicionantes para tenerlo, pero deja muchísima agua en zonas altas de Mazo, en las Ledas, incluso en el aeropuerto de La Palma, registros muy importantes de lluvia, y es un viento un tiempo muy fotografiable. Si te pones en el Risco de la Concepción y haces una foto hacia el sur, hacia el Roque de Niquiomo, hacia Montaña de la Breña, ves la franja de lluvia situada estática, quizás durante 12, 18 horas, 24 horas, en esa zona que te digo. Y te descarga 100, 150 litros de agua sin despeinarse. Es un tiempo muy, muy local y muy de la isla de La Palma. Muy particular. Sí, sí, muy particular, esa es la palabra. ¿Viste? Era importante la intervención. Sí, había que hablar del tiempo Había que herreño hablar. también, sí, sí. Pues ahora sí. Gracias, Ángel. Nada, a ti. Y gracias por darle vida a nuestra isla con tus predicciones. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por decirlo también.